Hoy nos metemos de lleno en una historia que es parte homenaje, parte culebrón familiar y también parte batalla cultural. Totalmente. Arrancó en octubre de 2023, justo después de la muerte de un auténtico ícono del rock argentino, Ricardo Iorio. Y lo que vino después, pues no fue un duelo tranquilo. No, para nada. Fue una guerra abierta que estalló además en las redes sociales. El epicentro de todo este terremoto es un conflicto público muy agrio entre una de sus hijas, Dayana, y la que fue la pareja de Iorio durante más de 20 años, Fernanda García. Y la mecha que prendió toda la pólvora fue algo en apariencia trivial. Un vídeo. Un simple vídeo, sí, que muestra a un nuevo hombre en la casa donde el músico pasó sus últimos años. Y claro, a partir de ahí, pues surgen las grandes preguntas. Claro. ¿Es esto una pelea sórdida por la herencia, por el dinero? ¿O estamos ante algo mucho más profundo? Una lucha por ver quién controla el legado, la memoria de un artista. Básicamente, ¿quién tiene derecho a ser el guardián del recuerdo de una figura así de pública? Esa es la cuestión. Pues para entender bien todo este jaleo, tenemos unas fuentes muy jugosas, que son transcripciones de un programa de debate de la tele argentina. Ajá. Y lo bueno es que no es un informe frío, ¿sabes? Es como estar en primera fila viendo no solo los hechos, sino las emociones a flor de piel, las acusaciones, las distintas versiones. Nuestra misión hoy es desgranar todo eso para llegar a la raíz del enfrentamiento. Perfecto, pues vamos al lío. Empecemos por ahí, por el detonante, por ese vídeo. Sí. A mí lo que me parece fascinante es cómo algo tan, en apariencia inofensivo, un vídeo corto en redes donde se ve a un hombre, Juan Pablo Rey, que es la nueva pareja de Fernanda. Sí, en la casa de Iorio. Exacto. Cómo eso puede desatar una tormenta mediática de este calibre. Demuestra la tensión que ya debía de existir por debajo, ¿no? Sin duda. Era una bomba de relojería, vamos. El vídeo fue solo la excusa para que todo estallara. Y la reacción de la hija mayor, Dayana, fue inmediata y sobre todo muy calculada. Sí, no fue un simple «no me gusta esto». Para nada. Lanzó un comunicado casi oficial en sus redes sociales. Sí, lo tengo aquí. Cito textualmente. No tengo ningún tipo de relación con la viuda de mi padre ni con su pareja. O sea, más claro, imposible. Pero es que no se queda ahí. Claro, y es que hay que analizar el lenguaje que usa porque es muy revelador. No son palabras de una disputa familiar privada, son términos casi legales, pensados para el público. Totalmente. Habla de manipulación, de traición, de amedrentamiento. ¿Está construyendo un relato? Sí, un relato en el que ella es la víctima y la defensora de un legado que ha sido, pues, profanado. Y entonces llega la frase clave, la que para mí lo cambia todo. A ver. Cuando dice que el legado de su padre de ninguna manera puede ser poseído por nadie, por el motivo que sea, ni económico ni político. Uf, esa frase es potentísima. Ahí está. O sea, desde el minuto 1, ella no está hablando de una casa o de unas guitarras. Está hablando de la marca Iorio, de la idea de Iorio. Exactamente. Con esa frase, ella misma eleva el conflicto, lo saca de lo doméstico y lo convierte en una batalla cultural. Está diciendo, esto no va de dinero, esto va de proteger la esencia de mi padre. Claro. Y al usar la palabra político, ojo, también está mandando un mensaje a los seguidores más ideológicos de Iorio, que son muchísimos. Es una jugada muy inteligente. Ahí se dibuja la gran dicotomía de esta historia, ese choque entre el legado y los bienes. Por un lado, Dayana se erige como esa guardiana de la memoria, de la obra. La heredera espiritual, por así decirlo. Eso es. Habla de 61 años de existencia con todas las vivencias y conocimientos. Es casi la defensa de una figura mística. Sí, se posiciona como la que de verdad entiende lo que su padre representaba. Pero claro, por mucho que se quiera elevar la conversación a lo filosófico, el factor material pues es innegable y está ahí. Claro, porque en las fuentes, uno de los amigos íntimos de Iorio y de Fernanda, el presentador Beto Casella, intenta quitarle hierro al asunto. Sí. Dice que la fortuna son, literalmente, 2 camionetas y 2 terrenos. Pero, a ver, ¿nos lo creemos? Hombre, con todos los respetos a Casella, que seguro que lo dice con buena intención, esa afirmación es como mínimo ingenua. Estamos hablando del fundador de B8, de Hermética y de Almafuerte. Las 3 bandas fundacionales del heavy metal argentino. Exacto. Es como decir que la herencia de un Beatle son un par de coches. La música de esas bandas genera derechos de autor constantes y muy significativos. SADAIC, la Sociedad de Autores Argentina, no paga en abrazos, ¿sabes? Claro, eso es dinero contante y sonante, que entra cada mes.
Correcto. Entonces, el patrimonio es considerable. Y aquí entra en juego un dato legal que lo complica todo todavía más, ¿verdad? El rol que le ha dado la justicia a Fernanda. Efectivamente. Y esto es crucial. La justicia ha designado a Fernanda García como administradora del sucesorio. Es un término un poco técnico, pero es la clave de todo el poder en esta fase del conflicto. Vale, para que nos entendamos todos, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Que Fernanda tiene el control de todo el dinero que entra ahora mismo, aunque las herederas legales sean las hijas? Exacto. Significa que hasta que la herencia no se reparta definitivamente, lo que puede llevar años, es ella quien gestiona todo el patrimonio de Iorio. Todo. Todo. Ella cobra los derechos de autor, administra las cuentas, paga facturas, toma decisiones, tiene la sartén por el mango en el día a día. Y ese poder, aunque sea temporal, es una fuente de tensión brutal. Claro. Diana puede sentirse la heredera moral, pero la ley, de momento, le ha dado el poder práctico a Fernanda. Menudo lío. Y claro, con esa tensión sobre la mesa, lo tardaron en aparecer amigos y colaboradores a tomar partido. Como siempre en estos casos. Empiezan a surgir los bandos. Y aquí Beto Casella se moja pero bien. Muchísimo. Él sale a defender a Fernanda sin fisuras, la describe como una maravilla de persona y recalca que fue ella quien cuidó de Iorio durante 23 años. Le da una legitimidad basada en el afecto y en la convivencia en el día a día. Sí, en el estar ahí. Con su hija, Diana. Y añade que si Iorio viera esto, estaría abochornado y avergonzado. Uf. Ojo, que esto es un golpe directo a la línea de flotación del relato de Diana. Es quitarle toda la legitimidad. Es un misil. Es decirle públicamente, tú no tienes derecho a hablar en su nombre porque ni siquiera teníais relación. Sea cierto o no, esa declaración en un medio masivo dinamita la posición de Diana y revela que la fractura familiar es mucho más profunda. Mucho, porque claro, esto no es solo la viuda contra la hija. En las fuentes se deja caer que la cosa es aún más enrevesada. Se menciona que la hermana menor de Diana, Sofía, se ha posicionado del lado de Fernanda. ¡Ostras! Con lo cual, la división es también entre las propias hijas de Iorio. Una apoya a la pareja de su padre, la otra la ataca. Esto ya no es un conflicto por una herencia, es la implosión de una familia en directo. Vaya tela. Menudo drama. Que hasta las propias hermanas acaben en bandos opuestos. Y entre tanto fuego cruzado, ¿hay alguna voz que intente poner un poco de paz? Sí, hay una tercera voz interesante, la del ex-manager de Iorio durante 22 años, Marcelo Caputo. Él intenta adoptar un perfil mucho más conciliador. No se posiciona. No. Su mensaje es claro. Iorio amó a todos por igual. Y añade un detalle clave sobre su personalidad. Dice que jamás ventiló su vida privada. Con esto, sugiere que Iorio desaprobaría por completo esta exposición pública. Es un intento de llamar a la calma, sí. Recordando cómo era él realmente. Es que te lo imaginas, ¿no? Un tipo tan celoso de su intimidad que vivía casi como un ermitaño y de repente toda su vida familiar expuesta en un plató de televisión. Es casi una ironía trágica. Sí, lo es. Y para entender por qué esta pelea es tan visceral, por qué levanta tantas pasiones, creo que es fundamental que pintemos un poco el cuadro de quién era Ricardo Iorio. No era un simple músico de rock. Para nada. Era una figura casi mesiánica para miles de personas. En las fuentes lo describen como legendario, un renegado, un tipo que vivía en su ley. Totalmente. Era un personaje que había construido una mitología a su alrededor. Un tipo que se fue de la ciudad para vivir en una chacra en el campo, alejado de todo, con un discurso potentísimo, a menudo muy polémico, en contra del sistema. Era casi un filósofo del conurbano, un predicador del nacionalismo y de la vida rural. Exacto. Y esa imagen de renegado auténtico, de último gaucho del rock, es precisamente lo que se está disputando ahora. Claro, el hecho de que Iorio representara una ideología tan marcada hace que la batalla por su legado sea increíblemente intensa. La pelea no es por las canciones, es por quién es el verdadero guardián de esa filosofía, de esa autenticidad Iorio. Y por eso cada bando siente que está luchando por la verdadera esencia del ídolo,
Es una guerra cultural en miniatura. Sí, sí. Esto me recuerda un poco a lo que pasa a menudo con las grandes figuras en Argentina, ¿no? En el programa de Dónde salen las fuentes, hacen comparaciones con otros casos, como el de Maradona. Es un patrón clarísimo. Y no solo en Argentina, aunque allí es especialmente notorio. Personajes desbordantes, más grandes que la vida, que se sienten inmortales y que por lo general no suelen dejar sus asuntos terrenales bien atados. No, desde luego. Mueren y dejan tras de sí un auténtico caos de afectos, rencores y, por supuesto, bienes y negocios. Lo vimos con Maradona, con Sandro, y se menciona también al periodista Jorge Lánata, que aunque está vivo, ha hablado de cómo planifica su final para evitar precisamente esto. Claro. Son personalidades que generan una devoción tan intensa que su muerte no es el final, sino el principio de otra batalla. La batalla por su memoria. Bueno, si ponemos todas las piezas sobre la mesa, el panorama es desolador, pero fascinante. Por un lado, tienes a una hija, Dayana, que se siente traicionada y se erige como la única defensora legítima de la memoria de su padre. Por otro, tienes a Fernanda, la pareja de 23 años, que, según sus defensores, fue quien estuvo al pie del cañón y que ahora intenta rehacer su vida. Y no solo eso, es que además tiene el respaldo de la ley como administradora. Exacto, que la coloca en una posición de poder. Y en medio de todo, una fortuna material que, aunque algunos intenten minimizarla, es sin duda un factor clave que alimenta el fuego. Y una familia rota. Al final, si lo analizas fríamente, lo que tenemos aquí es un choque de trenes entre tres tipos distintos de legitimidad. Fíjate, por un lado está la legitimidad legal. El papel. El papel. Un documento firmado por un juez que le da el poder práctico a Fernanda. Es la ley. Y es indiscutible de momento. Claro, el poder de los papeles. Luego tienes la legitimidad de la sangre, que es la que invoca a Dayana con una fuerza tremenda. El «soy su hija, me corresponde a mí por derecho de nacimiento». Es un reclamo biológico, casi sagrado para muchos. Y faltaría una tercera. La tercera, que es la más subjetiva y quizá la más difícil de medir. La legitimidad afectiva. La que reclaman los amigos de Fernanda diciendo, ella fue quien estuvo ahí los últimos 23 años, día a día. El derecho que te da el cuidado, la compañía. Eso es. ¿Y el problema? La raíz de todo este conflicto es que en este caso esas tres legitimidades no apuntan a la misma persona. Y cuando la ley, la sangre y el afecto tiran en direcciones opuestas, estalla la guerra. Es una síntesis perfecta. Y este conflicto familiar, tan íntimo y a la vez tan público, nos lanza una pregunta que va mucho más allá del caso Iorio, inspirada en esas comparaciones que se hacían en el material. Cuando la vida y la obra de un artista se convierten en parte del imaginario colectivo, de la cultura de un país, ¿a quién le pertenece realmente la custodia de su memoria? ¿A la familia unida por la sangre? ¿A la pareja elegida en vida? ¿O quizá en última instancia, al público que es quien mantiene de verdad vivo su legado?